Si eres constitucionalista, si no eres independentista y te quedas en silencio, no pasa nada. Pero en el momento en el que te pronuncias, empiezas a sufrir el acoso. ¿Tú has pasado miedo en la facultad, en la Universidad Autónoma? Ha habido momentos en los que sí que he pasado mucho miedo, sobre todo cuando hay huelgas, porque ves a piquetes incendiando contenedores, piquetes cortando las vías, policía por todas partes. Son situaciones muy violentas, situaciones de mucha tensión, en las que no estás seguro de qué te va a ocurrir en cada momento. Aquí en el campus de la Autónoma hay un grupo que se llama SEPC, que es el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, y también hay un grupo de autodenominados antifascistas que se dedican a localizar a todos los que discrepan del independentismo y a intimidarlos. Organicé en muchas ocasiones carpas en la plaza cívica de la Autónoma junto a mis compañeros y sistemáticamente sufríamos boicots, sistemáticamente nos rajaban las carpas. Hubo una vez en que nos vaciaron un extintor, 2 de mis compañeras salieron llorando y desde Sacabat hicimos un acto en la sala cine de la Autónoma y los asistentes tuvieron que estar forcejeando durante media hora contra unos ultras que nos intentaban amedrentar para que no accediéramos a la sala, y al final de esa media hora, después de muchos esfuerzos, conseguimos acceder, pero la universidad en ningún momento garantizó nuestro bienestar físico ni nada. ¿Y la dirección de la universidad se solidarizó con vosotros? No, la universidad nunca ha emitido ningún comunicado de condena explícita contra las escenas de violencia que hemos visto, y han sido muchas, y hace ya años. Estos carteles pone "llenamos las calles", y son carteles que fueron impresos por Tsunami Democratic. Tsunami Democratic es la aplicación de teléfonos móviles con la que se han organizado todos los disturbios de estos días y tiene 250.000 miembros. A mí me han llamado fascista, falangista, franquista, que apoyo el régimen del 78. ¿Qué es el régimen del 78? Si ni habías nacido. Se te altera el equilibrio emocional. Yo hay veces que pienso que mis amigos empiezan a tener un concepto más bajo de mí y de mis ideas simplemente por el hecho de no ser independentista. Hay momentos en los que no me atrevo a decirles a mis amigos lo que pienso porque tengo miedo de que por eso me llamen fascista o de que me insulten. ¿Has perdido amigos a causa del independentismo? He perdido amigos a causa del independentismo. ¿No cree que se están generando en las escuelas públicas catalanas generaciones y generaciones de niños y niñas inyectadas de odio hacia España, que va a ser muy complicado revertir a corto plazo y a medio plazo? Yo diría que va a ser imposible revertirlo. O sea... ¿Tan pesimista es? Sí. ¿Por eso quiere huir de Cataluña? Sí. ¿Y no le da pena dejar su tierra, sus amigos, su familia? Me da pena. Me produce tristeza. ¿Y no es arrojar la toalla? Es arrojar la toalla. En esta pintada se pide la absolución de los ultras que nos rompieron la bandera que habíamos colocado en una carpa aquí en la plaza cívica. Aquí pone Fuck Spain y s'ha acabat igual nazis. Aquí carteles de Oriol, ¿no? Sí, Oriol Junqueras. Pues será un héroe, ¿no? Esta universidad, Sí, supongo. sí, está claro. O sea, un condenado es un héroe. Sí. De la universidad. Estoy sancionado por la Generalitat por haber dado unos textos históricos a mis alumnos sobre autores catalanistas que, según el director del centro, hacían quedar muy mal al catalanismo en general.
entonces me prohibió darlos, me prohibió en realidad dar cualquier tipo de texto que no fuera lo que había en el manual de los alumnos. Yo veregué y me sancionaron por ello. Soy una persona veterana, sé cómo funciona el Departament d'Ensenyament, sé el sectarismo que existe, sé que existen listas negras y que yo estaba bastante bien posicionado, podríamos decir, por lo cual no es extraño por parte del departamento, pero confío en la justicia. Al principio, cuando yo empecé a dar clase, hace 35 años, pues la verdad es que ya se intentaba de alguna manera catalanizar a los alumnos, tanto a nivel lingüístico como a nivel de ideología, es decir, se les intentaba adoctrinar. Lo que pasa es que, bueno, la mayoría de los profesores entonces nos reíamos bastante de estas cosas y, bueno, hacíamos un poquito lo que queríamos. Pero poco a poco la cosa se fue apretando y llegó un momento en que primero nadie se atrevía a rechistar este tipo de consignas, ni por parte de los profesores ni por parte de los alumnos. Y luego, lamentablemente, hay que decir que esta última generación de profesores es gente que ya ha sido adoctrinada en los centros, ya ha sido catalanizada y adoctrinada, y realmente se creen este tipo de mitos absurdos del separatismo catalán. Claro, hay mucho profesor que realmente es muy fanático, no vamos a decir la mayoría, pero sí un porcentaje bastante considerable, y además este porcentaje de profesores son los únicos que se atreven abiertamente a hablar de su ideología política en los centros. En un centro de estos, público, es impensable que alguien diga que yo he votado al Partido Popular, o yo me siento identificado con Vox. Es absolutamente impensable. Es evidente que me han acosado laboralmente por ser constitucionalista y por mantenerlo abiertamente y sobre todo por defender mi libertad de cátedra. ¿Y hay muchos de su estirpe en la escuela pública catalana ahora? Bueno, la gente, lógicamente, ya sabe, si tenía alguna duda, ya sabe perfectamente lo que pasa si te enfrentas a la administración y defiendes tu libertad de cátedra y, lógicamente, pues somos humanos y la gente procura no complicarse la vida, no hablar de sus opiniones políticas y no enfrentarse con las direcciones de los centros y con los inspectores, que están trufados de comisarios políticos. Desde hace muchos años lo que se fomenta en las aulas, sobre todo a través de los mensajes que hay en los libros de texto de geografía e historia o de lengua, es odio directamente a España, al conjunto de España. Y si no odio, como mínimo desapego. Entonces, todas estas generaciones se han educado así. Y esto no es fácil revertirlo y para ello será indispensable que el Estado, que el Gobierno de la Nación, vuelva a asumir las competencias en educación. Yo he sido profesor toda mi vida y bueno, me gusta el contacto con los chicos, me gusta el contacto con los alumnos, pero por otro lado ha sido tan desagradable lo que he vivido aquí que francamente me repele entrar. Entonces, es una sensación ambivalente. El director me consta que ha tenido cargos con el Partido Socialista de Cataluña en su momento y que se lleva muy bien con los CDR y con algunos elementos de la CUP. En aquel momento no solo yo, sino pues muchos directores de Hospitalet se sentían presionados para que entregaran las llaves para realizar el referéndum ilegal. ¿Quién le presionó a usted? Bueno, a mí concretamente la persona que me presionó fue la persona que me llamó hasta 2 veces el jueves 6 y 3 veces el viernes 7 de noviembre para que le entregara las llaves del centro. ¿Pero quién era? Sin darme ninguna orden escrita. Era la directora de Servicios Territoriales de Barcelona Comarcas. ¿Cómo vivió esos días? Relátemelo. Horrible. Fue una sensación de angustia, de malestar, de depresión, especialmente el viernes 7 de noviembre, yo me sentía fatal y son testigos los profesores, la conserje, porque me vi obligada a decir
que no, a decir que me diera una orden administrativa o yo no le entregaba las llaves. Yo soy una persona acostumbrada a respetar las jerarquías. Y claro, me lo estaba pidiendo la persona que me había nombrado directora a mí. Y yo me sentía muy presionada y me veía en la obligación de decirle que no. Y eso me violentaba muchísimo. Yo estaba muy angustiada. Y además, depresión también. Sí, además ese mismo día llegaron las urnas al centro. Querían dejar las urnas en el centro y yo les dije que se marcharan. ¿Por qué no dio su brazo a torcer? Porque tal vez habría tenido una vida más cómoda ahora, ¿no? No habría tenido una vida más cómoda porque yo estaría avergonzada de mí misma. O sea, yo tenía que hacer lo que hice, porque después de muchísimos años de bajar la cabeza, de aceptar todas las imposiciones del nacionalismo en la enseñanza, de tragar con la inmersión lingüística, después de todos esos años, si ante una ilegalidad tan manifiesta, siendo como era que la ley me amparaba a mí, yo era incapaz, por miedo, por pura cobardía, de decirles que no, yo me hubiera sentido fatal. Usted se niega a abrir el centro el día de la votación ilegal. ¿Qué le supuso a usted eso? Bueno, de las altas esferas de mis superiores no me dijeron absolutamente nada, ni bueno ni malo, pero a partir de aquel día estaba mi correo electrónico inundado de cartas con insultos, con amenazas. Me deseaban la muerte, que tuviera un cáncer, que si me encontraban en la calle ya vería lo que me pasaba. Me llamaban de todo menos bueno. También hubo cartas, que las recuerdo con mucho afecto, de toda España, pues que me felicitaban y se sentían representados por mí, y eso me confortó mucho. Y lo que hago es ayudar a otros padres como yo, que estamos en desacuerdo en que la escuela en Cataluña sea una escuela monolingüe, que margine la lengua materna de más del 50% de los catalanes y que además le transmita de forma directa o indirecta que el español es una lengua ajena a Cataluña y que el español no es una lengua de cultura. Y eso lo hacen a través de la inmersión lingüística. ¿Se persigue al castellano en las escuelas catalanas? Claro que se persigue. Se persigue pues porque es una lengua que tú no puedes hablar en clase ni utilizarla para aprender. Es una lengua con la que tú no inicias tu primera caligrafía, ni aprendes a leer con ella. Es una lengua que no te dejan hablar en los pasillos, en el patio, ¿no? Una ONG que está subvencionada por el Gobierno de la Generalitat, que actúa en Cataluña, en Baleares y en Valencia, que llegó a hacer un estudio de forma ilegal, espiando en las horas de recreo a los niños para ver qué lengua hablaban entre ellos mientras jugaban, ¿no? A ver, lo primero es que cuando tú pides más horas de castellano, nosotros siempre decimos a los padres que hay un peaje social a pagar, ¿no? Primero de todo, cuando tú pides más horas de castellano te conviertes automáticamente en una persona que estás atacando al catalán. ¿Tenéis claro que el independentismo trata de adoctrinar a través de las aulas públicas? Sí, eso está clarísimo. Bueno, es que además no solamente lo tenemos claro nosotros, es que el plan de Pujol, el plan 2000, el programa 2000 lo decía claramente, ¿no? Que era muy importante controlar a los profesores, a los directores y qué se impartía en las aulas, ¿no? Y claro, la inmersión lingüística es la autopista del adoctrinamiento, ¿no? Porque permite, primero, que la escuela catalana esté cerrada y vedada a cualquier otro profesorado de otras comunidades autónomas, porque el filtro es el catalán. Luego, además, son profesores que han crecido en las aulas en Cataluña y que son educados para ser profesores en las aulas en Cataluña y que tienen libros de texto que se escriben en catalán con unas ediciones especiales para Cataluña y que inventan una historia falsa de Cataluña, en la que se presenta una Cataluña que siempre ha sido independiente y que siempre ha estado oprimida por el Estado español, ¿no? Una alumna en Tarrasa que fue agredida. Ahora, esto está todavía bajo investigación judicial. Fue agredida en el momento en que la profesora le pide hacer un dibujo de carácter libre y la niña decide pintar la bandera de España, ¿no? Y eso provocó una discusión que acabó en una agresión a la niña, que tuvo que ser atendida en un hospital por lesiones, ¿no? Y ese mismo centro, esa misma profesora, es una denuncia que nosotros también hemos hecho, se estaba realizando un juego desde hace 3 años, un juego en el que, por ejemplo, se premiaba o se castigaba a los alumnos si hablaban castellano en el patio o en los pasillos, porque el objetivo era que los niños no hablaran español
desde el momento en que entraban por la puerta del colegio, ¿no? O sea, lo que el Gobierno de España tiene que hacer, primero de todo, es hacer cumplir la ley. Y entonces lo que no puede ser nunca justificación es que las competencias están transferidas, ¿no? Nosotros cuando recurrimos a la Alta Inspección de Educación, que es el representante del Ministerio de Educación aquí en Cataluña, nos dicen que ellos no pueden hacer nada porque las transferencias están en manos de la Generalitat, ¿no? Eso es mentira. O sea, el Gobierno de España es responsable de velar por los derechos de todos los ciudadanos en España, ya estén en Zamora, en Sevilla o en Barcelona, y eso se tiene que hacer cumplir. Entonces, claro, lo que no puede ser es que en Cataluña no se cumpla la ley, no se respeten los derechos lingüísticos de más de la mitad de los alumnos que están cursando en nuestras aulas sus estudios, ¿no? Y eso el Gobierno tiene la responsabilidad de ponerle fin. La presión nacionalista ha aumentado y también muchos padres que no eran conscientes de lo que pasaba en las escuelas, el día 1 de octubre, cuando vieron que las instituciones educativas eran utilizadas de forma flagrante para hacer un referéndum ilegal, que participaban los directores, los profesores, que el día 2 de octubre sacaron a niños desde P3 hasta bachillerato a manifestarse en contra de la Fuerza de Seguridad del Estado, que se acosó a hijos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional por ser hijos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, pues hubo gente que reaccionó y que abrió los ojos. Entonces, eso es algo que hemos ganado con esta situación límite en la que estamos del procés. Cuénteme por qué usted tuvo que cambiar de colegio a sus hijos, que estaban en un centro público en Mataró. Sí, bueno, ellos estaban en un centro concertado en Mataró. Y bueno, regularmente iba solicitando cada año una enseñanza bilingüe en el colegio, y como no se concedió nunca, pues hice a través de una asociación un contencioso administrativo. El Tribunal Superior de Justicia nos dio la razón parcialmente y nos concedió un 25% de horas académicas, ¿no?, en castellano. Entonces, la gente, a raíz de ello, la gente montó una concentración en la puerta del colegio. Digamos que hicieron una especie de marcha verde para impedir de que eso se llevara a cabo, ¿no? ¿Cómo lo llevaron los niños en esos momentos? Bueno, son situaciones muy duras porque lógicamente los niños pues se sienten señalados. Es una situación bastante dura, ¿no? Y al fin y al cabo pues lo único que queríamos es que se aplicara la ley. A ver, son situaciones muy duras para las familias. O sea, el hecho de que un padre, porque a todo esto la lengua es un método de adoctrinamiento. O sea, en el fondo estamos, pues eso, un movimiento étnico-lingüístico, ¿no?, que lo que está buscando es borrar todo lo que suena español, pues de la educación, de todos los ámbitos. Entonces, hay muchos padres que llevan al crío pues cogido de la mano, lo dejan en el colegio y sienten una gran frustración porque allí, bueno, aquello es una barbaridad, ¿no? ¿Cómo lo llevaron ellos? Bueno, al principio, lógicamente, pues mal, ¿no? Porque, pues, en fin, los niños, pues, todas las personas tenemos un componente gregario, ¿no? Lógicamente, cuando ocurrió eso, pues venían a casa llorando, en fin, te lo puedes imaginar. Pero luego, bueno, lo llevamos a un colegio privado, eso sí, pagando, aquí valen pues como 10.000 euros por niño, si tienes dos, pues haz la cuenta. Y es un colegio, bueno, pues que no te dicen en el patio, oye, tienes que hablar catalán, allí hablas como te da la gana, un tercio como mínimo se da en inglés, el resto en castellano y en catalán. Y no hay el ambiente pues, de adoctrinamiento que hay en muchos colegios. ¿Fueron sus hijos los que le pidieron el cambio? No, fuimos nosotros. Por su bien, claro. Sí, porque claro, cuando ya, por ejemplo, no sé, cuando un niño chuta la pelota y no se la pasa al otro, pues dice, eres tonto, ¿no? Pero cuando ya te dicen que eres español porque no le has pasado la pelota, pues ya empiezan a haber una serie de cosas que dicen, mejor lo cambiamos, ¿no?